buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy te voy a contar algo que nunca debió salir de esa casa. Una historia real, o al menos eso jura quien la vivió. Escrita en forma de carta por un médico que fue llamado a algo que no podía explicar. Algo que no era una enfermedad. Lo que comenzó como una simple consulta terminó en un exorcismo. Pero lo peor no fue lo que vio esa noche, fue lo que vino después. Porque hay puertas que una vez abiertas jamás vuelven a cerrarse. Apaga la luz y ponte cómodo y escucha con atención. Esto es la puerta que no debía abrir. Querido Andrés, no sé exactamente por qué te escribo esto. Ahora, después de tantos años sin hablar, tal vez porque era el único que me conocía antes de que todo esto me ocurriera, antes de que empezara a dudar de lo que es real. Necesito que alguien más lo sepa. Todo comenzó una madrugada de noviembre. Yo estaba de guardia en el hospital. Una noche particularmente lenta, de esas en las que el silencio se vuelve incómodo. Eran cerca de las 3:17 am. Lo recuerdo con una claridad enfermiza. Cuando recibí una llamada directo a mi extensión, no pasaba por recepción, sino directo a mí. Una voz masculina, grave, pausada, me dijo: Doctor, necesitamos su ayuda. Es un caso delicado. Pensé que se trataba de alguna emergencia privada, quizás a alguien influyente, evitando registro oficial. Pero antes de colgar, el hombre añadió algo que me dejó inquieto, pensando: no se trata de una enfermedad común. Debí haber colgado, debí haberlo ignorado, pero ya sabes cómo soy. La curiosidad siempre ha sido mi peor defecto. Me dieron una dirección fuera de la ciudad, una casa antigua en una zona rural donde casi no llegaba la señal. Dudé un momento, pero acepté. Me prometieron una compensación considerable y en ese entonces mi situación económica no era precisamente estable. Llegué poco antes del amanecer. La casa, Andrés, no sabría cómo describirla sin que suene exagerado. No era simplemente vieja, era como si el tiempo se hubiera detenido ahí, como si el aire mismo estuviera atrapado entre esas paredes. Las ventanas estaban cubiertas y la madera de la fachada parecía húmeda, como si respirara. Me recibió el mismo hombre de la llamada. Vestía completamente de negro, sin ningún distintivo religioso visible, pero su presencia imponía un respeto incómodo. No haga preguntas innecesarias, me dijo. Solo observe y si es necesario, intervenga. Dentro había al menos otras 4 personas, 2 de ellas claramente sacerdotes. Reconocí los rituales antes de incluso ver a la paciente. Y entonces la vi, una joven no mayor de 19 años, atada a una cama improvisada en lo que parecía una habitación que alguna vez fue un comedor. Su piel estaba pálida, casi gris. Tenía marcas en los brazos, algunas
recientes, otras no tanto. Me acerqué para examinarla. Pulso irregular, temperatura elevada, pupilas dilatadas, pero no reaccionaban correctamente a la luz. Hasta ahí todo tenía cierta lógica médica, pero entonces abrió los ojos y me miró directamente. No, no me miró, me reconoció. Llegaste tarde, doctor. Dijo: Andrés, yo nunca había visto a esa chica en mi vida, jamás. Intenté mantenerme lo más profesional posible. Pensé que quizás había escuchado mi nombre al llegar, que era su gestión, que mi mente estaba jugando conmigo, pero entonces sonrió. No era una sonrisa humana. Uno de los sacerdotes comenzó a rezar en latín. Otro sostenía un crucifijo frente a ella. El hombre que me llamó simplemente observaba en silencio. La chica empezó a reír. Al principio muy bajo, luego más fuerte, hasta convertirse en una carcajada que no encajaba con su cuerpo. Era demasiado profunda, demasiada vieja. Su frecuencia cardíaca se disparó. Lo confirmé con mis propios dedos. Y entonces ocurrió lo primero que no puedo explicar. Sus ataduras comenzaron a tensarse, solas. No se rompieron, pero era como si algo dentro de ella empujara con una fuerza imposible. Su espalda se arqueó de una forma antinatural. Escuché un crujido. Pensé que se había fracturado la columna, pero no gritó de dolor. Siguió riendo. Me pidieron que verificara sus signos vitales constantemente. Yo lo hice automáticamente, como si aferrarme a lo médico fuera lo único que me mantendría cuerdo. Pero cada minuto que pasaba, algo cambiaba en la habitación. El aire se volvía más pesado, difícil de respirar, como si faltara oxígeno o sobrara algo más. Y luego me habló otra vez. Giró la cabeza hacia mí, lentamente, con un movimiento que ningún cuello debería poder hacer. ¿Todavía crees que esto es un caso clínico? Sentí un frío recorrerme la espalda. No supe qué responder. Entonces empezó a decirme cosas sobre mí. Andrés, nadie sabía esos detalles. Nadie sabía cosas sobre mí, ni tampoco tan personales. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Quise irme. Te juro que quise salir de ahí en ese instante, pero mis piernas no respondían. Era como si algo me obligara a quedarme a ver. El ritual se intensificó. Los sacerdotes gritaban. Ahora ya no rezaban con calma. Era una lucha, literalmente una lucha. La chica, o lo que fuera que estaba dentro de ella, comenzó a hablar en diferentes voces, masculinas, femeninas, incluso infantiles. Y entonces se detuvo. Silencio absoluto. Su cuerpo cayó pesadamente sobre la cama. Sinceramente pensé que había muerto. Me acerqué para comprobarlo. No tenía pulso, no respiraba. Miré al hombre que me había llamado.
Él solo asintió, como si fuera parte del proceso. Y justo cuando iba a decir que había terminado, inhaló de golpe, como si alguien que emerge después de ahogarse, sus ojos completamente negros. No había iris, no había blanco, nada, solo oscuridad. Y en ese momento, todos en la habitación retrocedieron, incluso los sacerdotes. La chica me miró fijamente y dijo algo que aún escucho cada noche antes de dormir. Tú también abriste la puerta. No recuerdo qué pasó después con claridad. Desperté fuera de la casa, sentado en mi coche, con las manos temblando y el motor encendido. El sol ya había salido. Intenté convencerme de que fuera una ilusión. Era una ilusión colectiva, estrés, fatiga. Pero entonces noté algo. En mi bata médica había marcas, como si alguien hubiera apretado mi brazo con fuerza. 4 dedos y algo más. Desde esa noche, Andrés, no he vuelto a dormir tranquilo. A veces escucho pasos en mi casa. A veces, al despertar, siento que no estoy solo. Y lo peor es que hay noches en las que, al mirarme al espejo, tengo la sensación de que algo dentro de mis ojos me estaba mirando de vuelta. Si decides ignorar esta carta, lo entenderé. Pero si algún día, si algún día recibes una llamada a una hora que no tiene sentido, no respondas. Por favor, no respondas. Pues bueno amigos, llegamos a la mitad de este video. Espero que les esté gustando y si les gusta, ya saben, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba video y no olviden suscribirse a mi canal principal. Se los voy a estar dejando acá abajo en la descripción. Es completamente diferente este canal y si quieren pueden pasarse por ahí y si les gusta mi contenido pueden suscribirse. Así que continuamos con este episodio. Quiero darles la bienvenida a la hemeroteca maldita. Andrés, no esperaba volverte a escribirte tan pronto. Pero lo que ocurrió después de aquella carta me obliga a continuar. Pensé que todo había terminado. Esa mañana en mi coche me equivoqué completamente. 3 noches después no he dormido más de 1 hora seguida. Cada vez que cierro los ojos escucho esa respiración, ese maldito sonido, como si alguien estuviera demasiado cerca de mis oídos. A las 2:11 a.m. tocaron mi puerta. Fue un golpe, no fue un golpe normal, fueron 3. Pausados, firmes, como si quien estuviera afuera supiera exactamente cuánto ruido hacer para despertarme, para no alertar a nadie. No quería abrir, sinceramente no quería abrir, de verdad que no. Pero algo en mi cabeza, no sé si fue miedo o oscuridad, me llevó hasta la puerta. Eran ellos, los sacerdotes, y el hombre que vestía de negro ese día. No dijeron hola, no explicaron nada, simplemente entraron. Uno de los sacerdotes tenía la mano vendada, el otro, Andrés, el otro
no dejaba de temblar. No eran nervios, era agotamiento, algo más profundo. Doctor, dijo el hombre de negro, necesitamos que lo revise. Los hice pasar a la sala. Intenté mantener cierta normalidad, aunque mi casa ya no se sentía como un lugar seguro. Desde aquella noche comencé con el más afectado. Tenía la presión arterial alta, pulso irregular, pero lo que más me preocupó fueron las pupilas. No reaccionaban correctamente a la luz, exactamente como ella. Cuando acerqué más la linterna, susurró: No me mires a los ojos. se me heló la sangre. ¿Qué ocurrió después de que me fui? Pregunté intentando sonar profesional. Hubo un silencio incómodo. Y entonces el sacerdote más viejo habló. Lo que viste fue apenas el comienzo. Se sentó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Cuando perdiste el conocimiento, o lo que sea que te haya pasado, la entidad cambió. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cambió? ¿Cómo? El hombre de negro respondió esta vez. Dejó de luchar. Eso no tenía sentido. ¿Qué significa eso? Significa, continuó, que ya no estaba tratando de quedarse en el cuerpo de la chica. Un silencio pesado llenó la habitación. No quería entenderlo, pero lo entendí. Lo entendí perfectamente. Estaba buscando otra cosa. Susurré. Nadie respondió. No hacía falta. Tragué saliva y continué con el examen, aunque mis manos ya no estaban firmes. Quiero saber todo, dije finalmente. Desde el principio, cómo empezó todo. El sacerdote viejo me miró fijamente. Sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en semanas. Todo comenzó hace 8 meses, dijo. En un pueblo pequeño, la chica se llamaba Lucía. Ese nombre, no sé por qué, pero al escucharlo sentí un escalofrío inmediato. Lucía no tenía antecedentes médicos. Era una joven completamente normal, estudiante, sin problemas aparentes. El cambio fue drástico, fue gradual. Me explicaron que al inicio fueron casos pequeños: insomnio, cambios de humor, episodios de ira sin motivo. Luego vinieron los lapsos de memoria, días enteros que ella no recordaba. Su familia pensó que era estrés, depresión, incluso consumo de sustancias, hasta que comenzaron los incidentes. Animales muertos, dijo el otro sacerdote, aún temblando. Aparentemente de su casa, siempre sin sangre. Sentí un vacío en el estómago. ¿La culparon a ella? No, no al principio, respondieron. Pero una noche su madre la encontró en el patio. Hizo una pequeña pausa. No estaba sola. Un silencio helado cayó sobre la habitación. ¿Qué quería decir con eso?, pregunté. El sacerdote
Dudó, pero finalmente habló. Decía que alguien le hablaba. Respondió, ¿eso podría ser un trastorno? No, me interrumpió con una firmeza que no había mostrado antes. No, era una voz interna, era una voz dentro de ella. Sentí como que algo dentro de mí se tensaba. Su madre escuchó la voz, esa voz que le hablaba, la escuchó su madre. Se me erizó la piel. ¿Qué decía? El sacerdote cerró los ojos por un momento, como si recordarlo le dieran dolores físicamente. Decía, déjame entrar. Nadie habló durante varios segundos. Yo intentaba encontrar una explicación lógica, una cualquiera, una simple, pero nada. Cada detalle encajaba demasiado bien con lo que yo mismo había visto. ¿Cómo llegaron ustedes?, pregunté. El párroco del pueblo nos contactó, dijo el hombre de negro. Al principio pensaron que era un caso de posesión leve, algo tratable, algo simple. Solté una risa nerviosa. ¿Leve? Nadie sonrió. Al principio, el primer intento de exorcismo falló. Y después de eso, todo empeoró. ¿En qué sentido? El ente aprendió. Ese comentario me dejó frío. Aprendió que a ocultarse, a imitar, a mentir. A eso aprendió. Sentí un escalofrío recorrerme todo mi cuerpo. Lucía dejó de mostrar síntomas por días. Aparecía completamente normal. Y luego atacaba. El sacerdote más joven apretó los puños, casi a su propio padre. El silencio volvió, pesado, irrespirable. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no era un caso común, añadió el hombre de negro. No estaba sola, ni era reciente. ¿Qué quiere decir? Me miró directamente. Esa cosa llevaba tiempo buscando un cuerpo adecuado para habitarlo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Y por qué ella? El sacerdote viejo respondió casi en un susurro. Porque alguien abrió la puerta. El mismo maldito concepto. La misma frase. Sentí un mareo, unas náuseas. ¿Quién?, pregunté sin dudarlo. Pero antes de que me respondieran, el sacerdote al que estaba examinando me agarró del brazo con una fuerza inesperada. Sus ojos se abrieron de par en par y dijo algo que Andrés, aún no puedo sacarme de la cabeza. Nosotros la cerramos, pero no sabemos cuántas quedaron abiertas. Lo solté de inmediato. Mi pulso estaba fuera de control. ¿Qué significa eso?, pregunté, pero ya nadie quiso responderme. Se fueron poco después. No aceptaron tratamiento. No aceptaron quedarse. Solo vinieron a que lo revisara y a contarme eso. Antes de irse, el hombre de negro se detuvo en la puerta. Sin voltear completamente dijo: si vuelvo a llamarte, esta vez no vayas solo. Andrés, no he vuelto a recibir llamadas, pero cada noche, a la misma hora, mi teléfono vibra.
sin número, sin sonido, solo vibra. Y no importa cuánto intente ignorarlo, siempre tengo la sensación de que al otro lado algo sigue esperando. Daniel.